Bueno, muy buenas tardes. Ahora damos una cordial bienvenida al profesor, no, perdón, al estudiante de pregrado, Cristian Andrés Delgado, de la Universidad del Valle. Él es estudiante de pregrado y tiene una ponencia intitulada COVID-19, confinamiento de parejas, una lectura desde la psicología y la filosofía. Él estudió o está estudiando pregrado en Filosofía y Psicología en la Universidad del Valle, cuenta con una licenciatura en Ciencias Religiosas en la Universidad Pontificia Javeriana y un curso sobre ética e informática en la Universidad Pontificia Bolivariana. Se ha desempeñado como docente de cátedra religiosa y orientador religioso en la institución educativa mixta Inmaculada Concepción en Nariño. Bien, buenas tardes. Bien, este trabajo que presento, sí, fue un trabajo que desarrollé en el área de psicología del desarrollo, sí, del programa de psicología. Mi profesor de psicología me retó y me dijo: hombre, tú eres filósofo y estás estudiando psicología, hazme un proyecto sobre el problema del COVID-19, ¿sí? El confinamiento y las parejas desde la fenomenología. Y fruto de eso, pues es este trabajo que es un poco extenso. Simplemente voy a traer ciertas cosas aquí que me parece que es importante para la reflexión. Bien, en primer lugar, el problema que afrontan las relaciones amorosas hoy se ve marcada por una alta incidencia del individualismo que aboga por una idea de autonomía que restringe en ese otro, la pareja, no solo algunos aspectos, espacios vitales, sino también su propio ser. Zygmunt Bauman, en su libro Amor Líquido, sugiere que en la sociedad moderna líquida existe una cierta inseguridad, un sentimiento de inseguridad frente a los lazos amorosos, por lo que cuando aparecen situaciones desfavorables, se suele generar ciertas condiciones, ¿sí?, de demandas de tiempo y energía, por lo que hace que estas relaciones sean fugaces, ¿sí?, y que entren en un régimen de conexiones, sí, marcadas precisamente por esa fugacidad de los vínculos. Esta fugacidad de los vínculos que impera en la sociedad actual nos lleva a descubrir un problema que de manera nociológica ya había sido percibida en los albores del pensamiento científico, pero que ha venido siendo pensado por autores como Heidegger y toda la tradición fenomenológica de la alteridad subsiguiente de corte personalista y humanista, como la de Gabriel Marcel, Martin Buber, Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur y el mismo Jacques Derrida, ¿sí?, que es el problema de la objetivación del sujeto. El problema tiene que ver con la forma como nosotros captamos el circunmundo del Dasein, es decir, ese ser ahí que soy yo, que me percibo en el mundo. Heidegger sugería en sus reflexiones que frente a las cosas lo que el Dasein hace es tener la experiencia de lo a la mano, por lo que eso que está a la mano se presenta como un útil, algo a lo que le doy sentido de utilidad y le asigno una tarea específica. Ahora bien, Heidegger sugiere que en el mundo circundante el ser humano no solo tiene una relación con la naturaleza y las cosas a las cuales les da sentido cuando las hace útiles para algo, pues ellas siempre están a la mano y por ello son fuente de preocupación y lo remiten a su cuidado, por lo que la relación intencional que se abre por parte del Dasein hace parte del cuidado del sí, es decir, la Sorge. En el punto en que el estado de eyecto en el mundo, el Dasein tiene que habérselas con las cosas. Roberts sugiere, ¿sí?, que los útiles me remiten a otro ser ahí, los cuales hacen parte de este mundo común que compartimos como espacio de cohabitación. Por lo que en esta cohabitación, ¿sí?, el ser ahí entra en una determinación de relación con, no solamente con las cosas, sino que esas cosas terminan remitiéndome hacia aquellos que los utilizan, ¿sí?
Lo que está a la mano para mí, pero también ese estar a la mano me remite a otro que lo ha hecho o para quien también está a la mano. Ahora bien, ¿qué son los otros para el Dasein? Los otros, dice Heidegger, son motivo de mi solicitud e inquietud. Y esto quiere decir que un Dasein puede ser uno para otros, estar uno contra otro, prescindir los unos de los otros, pasar el uno al lado del otro, no interesarse lo uno por los otros. Para Heidegger, entonces, el convivir cotidiano se mueve en los dos extremos de la solicitud, que son lo sustantivo dominante y lo anticipativo liberador. Estas dos maneras de convivir del Dasein frente a los otros manifiestan el reconocimiento o la disolución del otro en el cuidado. Para Heidegger, en el primero, es decir, en lo sustantivo dominante, es el otro a quien yo disuelvo en la idea de cuidado, pues asumo mi responsabilidad por él como una suplantación de sí mismo, de modo que puedo llevarlo a un grado de objetivación, de manera que, atendiendo a sus necesidades, subsumo su realidad y lo dejo desprovisto de su más radical que es el cuidado de sí. Por su parte, la segunda, es decir, la convivencia anticipativo-liberadora, el Dasein lo reconoce al otro en su ser mismo como cuidado de sí y se anticipa su posibilidad, ayudándolo a constituirse a sí mismo desde su libertad. Para Roberts, Heidegger sí argumenta que el estar de los unos contra los otros recae en la ocupación común, la cual puede tomar el modo de la distancia y o la reserva. Así, estos modos pueden crear tanto la desconfianza como el compromiso común. Ahora bien, para Heidegger, solamente el compromiso común con una misma causa que se decide desde la existencia expresamente asumida hace un sentido de las cosas que deje al otro en la libertad para ser sí mismo. Desde las consideraciones heideggerianas cabe comprender la relación con el otro desde la distancia óptima para el hacerse a sí mismo, o en palabras de Heidegger, el curarse de frente a la muerte. En este sentido, el reconocimiento del otro abre una nueva forma de cuidado que rompe con el cuidado de sí y a la vez lo amplía. Ahora es el cuidado del otro, pero no en el marco del cuidado que se propina a las cosas frente a la ocupación, sino en un grado diferente, grado que para Heidegger es la solicitud por el otro, en el que la dominación, respeto, libertad son las expresiones de este cuidado. Lozano menciona que la relación del seraí con sus semejantes, con los otros seraí o seres humanos, también forma parte del ser en el mundo. Pero la relación del seraí con estos otros entes que son semejantes a él, que no son útiles manejables, va más allá del cuidarse de ellos. Es un preocuparse por ellos que genera lo social y sus instituciones y que surge a partir del carácter originario del seraí como ser con. En la relación con los demás no hay dos sujetos que estén juntos, un yo que se complete con un tú, sino un ser nosotros originario. De este modo, ¿sí? Aunque la dominación pudiese parecer generar una forma de utilidad frente al otro, este otro no será entendido como cosa entre las cosas, como un ente útil, sino que el Dasein subsume al otro a sus caprichos, olvidándose del cuidado que le debe al hacer parte de su existenciario. Si el otro está ahí, lo está como un otro que se puede presentar como obstáculo para sus posibilidades o como medio para alcanzar su propia cura. No hay en todo caso la disolución de la solicitud, solo se posterga dicha solicitud a lo que el Dasein puede brindarse a sí mismo, permaneciendo insolícito a la libertad y respeto por el otro. Ahora bien, la solicitud de la que habla Heidegger en el plano de la libertad y el respeto del ser con, hace que el Dasein se obsequie al otro. Es un darse en la total radicalidad de la libertad que tiene el Dasein en orden al futuro del que se cura y del que cura al otro con su solicitud. En dicha solicitud, el seraí no ve al otro como un sí mismo, como una proyección de su ser, sino que el otro, en su diferencia radical existenciaria, es otro distinto,
por lo que la diferencia se conserva y no se subsume a lo que representan mis posibilidades. Por el contrario, como sugiere Caballero, la solicitud es la atención al otro que conlleva asistirlo, ayudarlo o cuidarlo de él. La solicitud va más allá de lo que clásicamente puede denominarse relación interpersonal, pues no es mero encuentro con el otro, sino que es una responsabilidad con su ser ahí que se proyecta hacia el otro en la fundación de un nosotros que habida cuenta le implica en su situación de mundanidad. El otro al que cuido es en cierto modo una responsabilidad ineludible con la mismidad del Dasein, en cuanto a que en el estado de yecto tiene una preocupación por el mundo de que el otro hace parte, de modo que habérmelas con el mundo es la más profunda responsabilidad por la cura del otro, y es a la vez curarme del otro en la angustia. No me angustio, eso sí, por su muerte, sino por su estar en el mundo, por su entidad y no por su identidad. De este modo, las relaciones de pareja se presentan como donación y proyección siempre abierta del Dasein, en donde la libertad, como máxima expresión del cuidado, lo lleva a formar un nosotros ineludible, en el que la donación se entiende no como primacía del otro, cosa que Levinas critica de forma abierta a Heidegger, sino como construcción del circumundo y de mis posibilidades en él. Bien. En un segundo apartado, la alteridad del rostro y mi responsabilidad por el destino del otro, Emmanuel Levinas. A diferencia de Heidegger, para quien el tema del cuidado del otro parte de un análisis existenciario del Dasein, en quien se centra toda referencia relacional, Levinas va a dar un lugar preponderante al otro en su filosofía de la alteridad. El otro no es un ente más entre los entes y mucho menos es referenciado por las cosas, sino que por el contrario, el otro me sale al encuentro como manifestación epifántica en el rostro, desde el cual yo puedo comprender un llamado al cuidado, una responsabilidad que va más allá del matiz ontológico que la filosofía heideggeriana había dado a la solicitud. Lo primero que hay que decir es que para Levinas el otro debe ser rescatado de las comprensiones ontológicas a las que la filosofía lo ha sometido, pues el sujeto humano, al ser estudiado desde la mismidad y la totalidad, ha generalizado al ser humano quitándole la posibilidad de tener un encuentro altérico. Levinas aborda al sujeto humano de otro modo que del saber. Así pone en cuestión la máxima socrática, conócete a ti mismo, ya que desde dicha máxima el punto de partida es el yo. Levinas sostiene que el punto de partida es el otro. Es otro desde la proximidad y no desde la mismidad donde la alteridad se diluye. Levinas va a ver lo que Heidegger desde su análisis existenciario alcanzó a intuir, la huella del otro. Si para Heidegger las cosas nos remiten a quienes las usaron como una especie de huella, para Levinas existe una huella que marca la presencia y ausencia del otro que nos remite aún más allá. En las huellas que el otro deja en el mundo se me presenta con claridad un llamado a la alteridad en la que el rostro se me manifiesta como presencia y ausencia y por ende responsabilidad con su destino. En el rostro se me presenta el otro que no soy yo, que no puede ser yo, que escapa a toda mismidad. El otro no me refiere su identidad como identificación, como humano entre los humanos y mucho menos como en un sentido platónico, como la parte que me completa, y haciendo referencia al banquete. Entonces, ¿en qué sentido entiende Levinas al otro? Para Levinas, la otredad del otro no puede ser subsumida por la homogeneidad en la que ha sido comprendido el hombre desde la filosofía, pues la creación de la identidad genera un sujeto comprendido uniformemente, es siempre uno y el mismo. En este sentido hace una crítica filosófica, como menciona Fernández, quien considera que la filosofía occidental desde Sócrates en adelante ha dado preponderancia a las lógicas de la identidad, y esto ha desembocado en una visión incompleta del ser
que es incapaz de dar cuenta de la multiplicidad. De esta manera, la alteridad se ve diluida en una comprensión que imposibilita la incursión de la diferencia, la cual se presenta de manera más radical en el otro, por lo que la filosofía es un ocultamiento del otro y con ello una imposibilidad de toda ética posible, pues al llevar al otro a un plano ontológico y nociológico, lo que busca la filosofía es un simple conocimiento del otro, una apropiación del otro en el mismo, haciéndolo uno. La crítica levinasiana nos lleva a pensar la relación ya no desde términos fijos, como si lo harían, por ejemplo, Marcel y Buber con sus términos yo-tú, sino desde la otredad, la cual desvincula un yo como centro referencial de toda relación. En el otro, que también soy yo, en este término neutro y sin identidad, lo que aparece es la epifanía de la totalidad y la infinitud. El otro es una huella del totalmente otro. Sin embargo, el totalmente otro no es el ser de la reducción ontológica del pensamiento filosófico de la identidad, sino que es plena alteridad. El totalmente otro reduce su espacio para dejar lugar al otro sin subsumirlo en sí mismo, sino dejándolo ser en su plena diferencia y a la vez responsabilizándose de su existencia misma, por lo que el descubrimiento del otro se convierte en una ética del encuentro en el que mi responsabilidad se convierte en ética del cuidado. Esa es mi tarea más radical. En este proceso de alteridad, el yo tiene una identidad individual que se construye desde las heterogeneidades de sus acontecimientos. Siempre nos construimos homogéneamente desde nuestras heterogeneidades, recuperándonos a nosotros mismos. Se hace necesaria esta construcción dentro de la alteridad, pues sin esta identidad individual única que puede ser constituida, se haría imposible todo proceso de alteridad. El sujeto levinasiano, sin embargo, no es una conciencia cerrada en sí misma, sino que sale, se encuentra con el mundo, se relaciona con él, y es precisamente en esa intencionalidad de la conciencia de habérselas con el mundo en donde el otro le sale al encuentro. Aquí podemos ver una diferencia clara entre el pensamiento de Levinas y Heidegger, pues no es que la mismidad se encuentre con el otro por las cosas, sino que hay una manifestación del otro que le posibilita esa asunción de su mismidad. En la relación con las cosas, con el mundo de la vida, el sujeto construye su identidad en un movimiento reflexivo que lo lleva a tomar posición desde sí mismo. Él se comprende como alguien al estilo cartesiano, en el que la circunstancialidad de la vida lo lleva a comprenderse a sí mismo. Sin embargo, ese conocimiento en el que él se despliega es incompleto y centrado solo en sí. Es en el encuentro con el otro en el que el yo se descentra, y es precisamente esa descentración la que posibilita la comprensión de la plena identidad. El yo es el otro del otro, alteridad pura, diferencia radical que asume la diferencia. Y es precisamente esa exterioridad del yo que no se posibilita en el mundo de las cosas, la que constituye la identidad total del sujeto individual. Cabe aclarar que la identidad individual del sujeto frente a la epifanía del otro se comprende no bajo los conceptos de totalidad y unicidad, sino en la apertura de una identidad diferenciada por la circunstancialidad del otro. El otro, ese que no soy yo, en el que me encuentro bajo la ética de la responsabilidad y la benevolencia. De esta manera, la epifanía del otro siempre será lenguaje, a diferencia de lo que postulaban pensadores como Marcel y Buber, para quienes el amor era la base del reconocimiento del otro. Levinas sugiere que hay una comunicabilidad en el rostro al que no puede ser ajeno. El rostro del otro me habla antes de todo lenguaje hablado. Es comunicabilidad pura y no una mera aparición perceptual en la que queda definido el encuentro. Además, en el encuentro con el otro no hay una intencionalidad de la conciencia, pues toda intencionalidad es posterior al encuentro y se define desde lo ético. De modo que la intención de la conciencia del yo es la responsabilidad por el otro, la acogida, y no su apropiación, sometimiento y reducción.
La acogida, en este sentido, permite al otro no solo conservar su identidad, sino ser salvaguardado de todo tipo de instrumentalización y violencia. De modo que acoger se representa con la imagen del hospedaje, en donde se le permite en la total independencia al otro morar en mi hogar. De ahí que para Levinas el matar o agredir o toda clase de dominación vaya en detrimento de la alteridad, aunque con ello no queda resuelto el llamado que hace el rostro a la alteridad, sino que por el contrario, sigue clamando su presencia. Acoger, en última instancia, implica la solicitud por el otro en una salida de su mismidad hacia el exterior, que es el otro, y a su condición de necesidad. Esta salida hacia el otro en ningún caso es negación de mi libertad, pues esta responsabilidad que se abre en el encuentro con el rostro está antes de ella misma, y me da una apertura fundamental a la libertad como responsabilidad que encuentra su referente en el otro, más allá del sentido de la libertad expresado por Sartre, en el que el otro es obstáculo para ella, pues en Levinas el otro es parte fundamental de mi libertad, entendida como solicitud. ¿Cómo comprendemos, como a modo de conclusión, estas dos visiones, tanto la del cuidado de sí como la de la alteridad de Levinas frente a un problema como la pandemia? Lo que podemos entrever en la situación de las parejas amorosas, ¿sí?, son los grandes microsistemas, mesosistemas y exosistemas de los cuales nos habla Boffenbrenner. Frente a la pandemia, la disolución de los espacios públicos que entraron a formar parte del espacio privado de la vida del hogar hicieron que se perdieran ciertos espacios de alteridad que eran necesarios para descargar ciertas fuerzas, de tal manera que lo que nosotros entreveíamos era que cuando se dio esa disolución y esa unión de espacio privado, espacio público, el mundo del trabajo, que es un exosistema, el mundo del hogar, que es un mesosistema, el mundo de la escuela, que es otro mesosistema, quedaron reducidos al mundo microsistemático, es decir, el mundo de la familia. De tal manera que la casa se convirtió en la oficina, el comedor pasó a cumplir dos funciones: la función de el encuentro del microsistema para comer y el encuentro del mesosistema, ¿sí?, y del exosistema del mundo del trabajo, y el espacio y el tiempo también se vieron reducidos, de tal manera que había una interferencia entre el exosistema, mundo del trabajo, con el microsistema, mundo del hogar, creando confrontaciones y problemas en la alteridad. Lo que podemos entrever entonces es que en la situación de las parejas amorosas, que son microsistemas del desarrollo que se producen gracias a la alteridad, ¿sí?, que en función del tiempo se constituyen en microsistema familiar de interacción, en el que la alteridad se hace necesaria y es el punto de referencia para el descubrimiento, mantenimiento y modificación de las propiedades necesarias para el sostenimiento de la relación altérica. Sin duda alguna, entendido así, comprendido el enfoque que las ciencias del desarrollo ofrecen en la psicología, la modificación de los entornos y sus relaciones de alteridad con el sujeto causados por el confinamiento del COVID-19 generaron procesos de transformación en las relaciones de pareja, toda vez que se diluyeron en cierta medida los sistemas meso y exo y se fundieron en el espacio y el tiempo con el microsistema, imposibilitando la diferenciación altérica entre dichos sistemas, lo que generó transformaciones en las relaciones intersubjetivas de los miembros del hogar y en muchos casos subsumiendo a la mismidad la otredad del otro. El fenómeno del COVID-19 y el confinamiento
generó de este modo una transformación duradera en el tiempo de un nuevo sujeto y una nueva forma de relación que en algunos casos partió de la responsabilidad por el otro, desde el marco afectivo, y por otro, el desentendimiento del otro, que es visto como enemigo, que rompe con la ética del no matarás y que demuestra la fragilidad a la que se puede ver enfrentada toda relación amorosa cuando no tiene en cuenta la solicitud por el otro como cuidado, perspectiva heideggeriana, y la responsabilidad por el otro, perspectiva levinasiana. Dejo hasta aquí. Pues en el documento que presenté también hay una cuestión muy interesante y es un análisis sobre cómo el confinamiento del COVID-19 en parejas que estaban relacionadas con un vínculo matrimonial o un vínculo de convivencia, ¿sí? Esta fusión de los sistemas de desarrollo generaron ciertas rupturas y confrontamientos debido a que ese misterio que es el otro, recuerden que en la alteridad la mismidad, ¿sí? Se convierte en un misterio epifántico que se va develando, se presentó y eso generó altercados y rupturas, ¿sí? La convivencia continua y permanente hace ver cosas, ¿sí? Que estaban ocultas, se devela esa epifanía en el sentido en como la menciona Levinas, y esa epifanía genera desencuentros y rupturas. Mientras que en las relaciones amorosas de parejas de noviazgo, ¿sí? El distanciamiento generó dos problemas. El primer problema fue la necesidad del encuentro cara a cara. Entonces, frente al cuidado del otro, en la perspectiva heideggeriana, pues las personas que se quedaron en su casa por esa responsabilidad y del cuidado del otro, sus padres, sus hermanos, se vieron enfrentados, ¿sí? A la necesidad de que el otro les exigía la presencialidad para continuar con la vinculación afectiva. Eso generó rupturas o cuando terminó la pandemia y el confinamiento, generó todo un espectro de desamor, ¿sí? Que debilitó la relación, que debilitaron las relaciones afectivas, a pesar de que las nuevas tecnologías, ¿sí? Permitieron en cierta medida ciertas relaciones de alteridad en la pareja. Bueno, ¿terminaste o Iba a haces otra agradecer. cosa? No. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Cristian. Tenemos a nuestro estudiante de la universidad, entonces, del Valle, y pues desean hacer algunas preguntas. ¿Hay alguien, está abierto el chat para preguntas, supongo? Está ahí. Sí, sí, pero no se ha reportado hasta el momento nadie. Gracias. ¿Y alguien aquí de nuestros asistentes o de mi clase quieren preguntar? la timidez, eso debería ser un acontecimiento que deberías analizar. Mis profesores dicen que cuando no hay preguntas es porque o todo se entendió o nada se entendió. Bueno, si ellos no preguntan, entonces intentaré yo esbozar una pregunta. Digamos, lo que entiendo es que intentaste hacer un análisis entre, digamos, retomando elementos de Heidegger, Levinas y la psicología, ¿cierto? Y entonces encuentras, digamos, porque es que en algún pedacito me perdí y quería como más confirmar, encuentras que, bueno, todos sabemos que la acusación de Levinas a Heidegger es que Heidegger reduciría lo otro a lo mismo. Y dices tú que no es así, que Levinas no alcanza a ver no sé qué punto, y ahí me perdí, no es tanto, digamos, un error conceptual o algo así, sino que me perdí y quería saber tu perspectiva al respecto, digamos, de la lectura que realiza Levinas de Heidegger. Bien, recordemos que para Heidegger, ¿sí? Ese cuidado del otro, ¿sí? Es un cuidado en cuanto a que él como ser en estado de yecto se encuentra con su circunmundo, entonces se cuida de sí a través del cuidado de las cosas, a través de el nosotros, ¿sí? La fundación del nosotros,
Pero en última medida el análisis existenciario ontológico heideggeriano es un análisis desde la mismidad, es decir, yo no pienso como que el otro me aporta a mí y que hay un encuentro, ¿sí? De dos realidades, sino que la primacía la tiene el Dasein, que encuentra a estos otros Daseins, y yo preocupándome por el otro, cuidando del otro, ¿sí? Haciéndome responsable del otro, no en el estado de dominación, porque en el estado de dominación se reduce el otro a la mismidad, ¿sí? Entonces una objetualización del Dasein que se me presenta, ¿sí? Sino en el estado de libertad en el que yo me anticipo en ese cuidado de, ¿sí? Para, en cierta medida, ayudarle en ese cuidado, pero siempre es en la perspectiva del sujeto, ¿sí? Es decir, todo parte de aquí y todo se relaciona con, digámoslo así, con el yo, ¿sí? Con este Dasein que soy yo. En cambio, en Levinas la cosa es diferente, porque en Levinas el hombre se encuentra, hace su mismidad en el mundo, ¿sí? De las cosas. Entonces me relaciono con la naturaleza, me relaciono con las cosas, y allí voy generando mi mismidad, que es una mismidad incompleta, pero resulta que cuando aparece el otro, no soy yo el que hace al otro, sino que el otro se me aparece a mí en un misterio, ¿sí? Y el otro siempre es otro, y entonces yo, ¿sí? Me descubro como otro, ¿sí? No existe un yo, sino que existe ese otro que soy yo, ¿sí? Frente al otro. Nunca digo yo soy yo y aquí está usted, ¿sí? Por eso es la dinámica para Levinas, esa diada yo-tú de Buber y de Marcel es incorrecta, porque siempre hay el establecimiento del yo primario, ¿sí? Que hace al otro un tú o que puede hacer al otro un ello, ¿sí? Eso es lo que dice Martin Buber en su libro Yo y tú, ¿sí? Que la relación es que yo puedo descubrir al otro como un tú, pero eso no me priva de que al final yo pueda hacer una reducción al mundo del ello y hacer al otro un ello, es decir, una cosa entre las cosas, un objeto al que yo pueda manipular, ¿sí? Y esa crítica de Levinas a Buber, que es la misma crítica en cierta medida al pensamiento heideggeriano, es que el otro es independiente y el otro me acusa a mí su presencia, ¿sí? En Heidegger la descubro de forma intermediaria, ¿sí? Porque existen cosas, entonces existen otros que las crearon u otros que las utilizan. En cambio, en Levinas, como yo lo veo al otro, entonces el otro me acusa a mí su presencia y entonces yo me hago responsable de ese otro, de tal manera que el destino del otro es mi responsabilidad, inclusive su propia muerte es mi responsabilidad. Y eso, sí, en el marco de la pandemia y del confinamiento es muy importante, porque si uno mira todo lo que significó la pandemia y el confinamiento, está respondiendo a eso, ¿sí? A la dinámica del rostro. El rostro no es la cara, el rostro es lo que me dice el sujeto, es su sufrimiento, es su existencia misma como exclamación de responsabilidad, ¿sí? O sea, es como que el otro me está diciendo, yo estoy aquí, hazte responsable de mí, ¿sí? En cambio, en Heidegger el otro está ahí y, estás en mi circumundo y como yo tengo que curarme del mundo, entonces tengo que curarme también de ti, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Y uno ve la pandemia, entonces, regreso ahí, uno ve la pandemia y uno no salía de la casa porque cuando uno iba a salir de la casa veía a su papá, veía a su mamá, veía a sus hermanos, sobrinos, hijos, lo que sea, que tuviera en la casa y esos rostros lo acusaban, ¿sí? En la angustia. Inclusive en el diálogo, en la alteridad, la mamá o el papá le decía, mijo, no salga, porque si usted se infecta, yo no quiero que usted se vaya a morir, mire cómo se están muriendo, y no queremos que usted vaya a traer un virus y alguno de la familia, ¿sí? Y era el cuidado del otro, ¿sí? En el sentido heideggeriano, pero era también la responsabilidad ética por el otro en el sentido levinasiano.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, José Luis, en el chat? No hay. Aquí los asistentes tienen alguna otra pregunta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Muy bienvenido a la Universidad Nacional y ojalá vuelvas a presentar una ponencia aquí. Y pues ahorita seguimos con